Queridos colegas de América Latina de habla española, es con mucha alegría y satisfacción que acepté el gentil convite de la filial Cochabamba, la Sociedad Boliviana de Cardiología, eh, para mostrar esta aula que yo pienso que es bastante importante por su significado clínico. Me refiero a un método que le llamamos método del reloj para saber localizar cuál es la arteria culpada apenas en el caso del infarto agudo con elevación del segmento ST. Ustedes ven ahí cerca de mi hombro izquierdo un reloj. Como todo reloj, tiene tres manecillas. La pequeña manecilla es la que marca las horas. La grande y más gruesa, que es la que vamos a tener en cuenta, es la que marca los minutos. Y la otra que está marcando la hora 6, fina, marca los segundos. Entonces, vamos a tener en cuenta en nuestro estudio apenas la manecilla que marca los minutos. Antes de comenzar, es también a mi juicio importantísimo saber cómo actualmente se dividen las paredes o caras del corazón. En la parte central aquí nosotros tenemos el eje menor del corazón, llamado ojo de buey, o sea, el corte apical curto, apical short axis. Aquí claramente vemos que hay una pared anterior, una pared inferior, una septal y otra lateral. Como pueden entender, la pared dorsal brilla por su ausencia. No existe pared dorsal. Es un equívoco mencionar esta pared. También ustedes pueden ver que el corazón está dividido en diversos colores. El color azul corresponde al territorio irrigado por la descendente anterior, left anterior descending artery. El color amarillo irrigado por la circunfleja izquierda, left circumflex. Y el color rojo o vermelho o red irrigado por la descendente posterior, que puede ser rama de la derecha en la mayoría de los casos y en un 40% de la circunfleja izquierda. Aquí están varias posiciones. Por ejemplo, esta es la longitudinal paraesternal. Aquí la apical 4 cámaras y 2 cámaras. ¿Ok? Vean nuevamente la segmentación del corazón. Reparen que hay 17 segmentos. ¿Ok? 17 segmentos. Y si yo divido en la vista lateral izquierda, las puedo dividir en tres porciones. La porción basal, la porción media y la porción apical. La porción apical corresponde en el short axis a esta porción menor, esta la intermediaria y la basal más grande. Aquí está faltando la punta, que es 17, que está representada aquí en el long axis. ¿Okay? Aquí es una cosa, pongo las 12 derivaciones del electro y la hemos dividido en diversos colores. Por ejemplo, en el color amarillo está la pared inferior, D2 en más 60, D3 en 120 más 120 y ABF en más 90. ¿Ok?
En el color verde, la pared lateral de 1 en 0 grado, ABL en menos 30, y B5 y B6 las derivaciones izquierdas de las precordiales. Esas tres verdes forman la pared lateral. Es fundamental que no usen más la terminología obsoleta pared lateral alta cuando se refieran a D1 y ABL. O sea, la pared es lateral, la que incluye D1, ABL para el plano frontal y B5 y B6 para el plano de las precordiales. B1 y B2 son las septales y B3 y B4 anteriores. Si yo uno B1 hasta B4 tengo la pared anteroseptal, septal B1 y B2 y anterior B3 y B4. ¿Ok? Estas derivaciones, que están una próxima a la otra, por estar próximas se llaman contiguas, son vecinas. ¿Ok? Ahora existe otra cosa en el infarto de mucha importancia, que es la imagen recíproca que algunos infartos con elevación del segmento ST muestran. La imagen recíproca, también llamada imagen en espejo, mirror image, dicen los americanos. Algunas paredes tienen imagen recíproca. Por ejemplo, la pared inferior, ella está enfrentando de 2 de 3 y ABF, corresponde a 2 de 3 y ABF, la pared inferior, y tiene como derivaciones recíprocas 1 y L. Digamos que yo tengo un infarto en pared inferior. Es bastante probable que ocurra infradesnivelamiento del segmento ST en D1 y ABL, concomitante a la elevación del ST en la pared diafragmática. Si yo tengo un infarto anterior, no existe imagen recíproca. Ahora, si tengo un infarto en la pared septal, ¿se acuerdan ustedes? B1 y B2, la imagen recíproca la tendré que ver en derivaciones accesorias que se llama B7 a B9, B7, B8 y B9. Ahí se produce, si yo coloco los electrodos, ese infarto que antiguamente se llamaba dorsal, mas hoy sabemos que corresponde a la pared lateral en la base. Los electrodos de B7, B8 y B9, el B7 en la punta de la escápula, B9 en la punta de la espina y B8 entre ambos equidistantes. Aquí hay otra cosa importantísima que fue una contribución de nuestro admirado profesor catalán Valles de Luna. Él observó con su sagacidad y su inteligencia prodigiosa, él observó que había un equívoco, que había un error en la descripción inicial. En la descripción inicial se colocaba el corazón como si estuviera en pie, o sea, parado, el corazón en pie. Esa posición se llama posición de Valentín, No es así. El corazón realmente está oblicuamente colocado, siendo la parte anterior básicamente de ventrículo y atrio derecho. Aquí tenemos el tracto de salida muy importante del ventrículo derecho, que se continúa con la pulmonary artery, arteria pulmonar. Y el borde izquierdo está representado por el ventrículo izquierdo, cuyo tracto se continúa con la aorta. Aquí los segmentos en la posición lateral, reparen la porción apical aquí, media aquí, entre las dos líneas, y basal. Esta porción, la porción basal
de la pared inferior es la que se llamaba antiguamente, como el corazón estaba en pie, decíamos posterior. O sea, es esta porción en verde aquí, corresponde al segmento 4, basal. Y aquí el ojo de buey en la proyección menor, el eje menor, mostrando las paredes anterior, inferior, septal y lateral. Aquí una correlación con el electrocardiograma, el eco bidimensional. Reparen aquí el ventrículo derecho adelante, el ventrículo izquierdo continuándose con la aorta y atrás la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí tres metodologías que pueden mostrar el corazón. En el panel izquierdo aquí tenemos la imagen de long axis con sus segmentos obtenido por la resonancia magnética. Aquí en el panel central tenemos el ecocardiograma con la posición apical 2 cámaras. Y aquí a la izquierda tenemos el angiograma del ventrículo izquierdo, en donde se ve en la proyección derecha oblicua. Parece el pie de una danzarina de música clásica, con la punta apoyada en el piso y el talón levantado. Entonces, esta es la aorta y aquí está el ventrículo. Entonces, esta es la conclusión de las paredes del corazón, que ha sido, digamos, referendada por una reunión de notables que muchos conocemos, el profesor Vallés, que es el que comandó, el fallecido Galen, que fue presidente, fue editor jefe del Journal of Electrocardiology, hoy es nuestro querido Adrián, Bim Baum, que mora en Texas, israelita, nuestro parcero de siempre, Nicus, hombre maravilloso, de fino trato y de alta capacidad científica, igualmente nuestro querido Miguel Fiol y otros. En esa publicación, que ya tiene varios años, publicada en el Circulation, dice: la pared posterior no existe y la pared lateral alta debe ser olvidada. Bueno, ahora vamos a lo que acontece en un infarto agudo y lo que vamos a estudiar. En el infarto agudo tenemos dos situaciones. Aquí, con elevación del segmento ST, ST segment elevation, y aquí without ST segment elevation, no ST segment elevation. Sería acute coronary syndrome. Ok, este es el que nosotros vamos a estudiar por el electro, usando el método del reloj. Este no tiene posibilidad porque no hay desvío del segmento ST. Este se considera elevación del segmento cuando se observa una elevación del segmento ST igual o mayor que 2 milímetros en la pared septal o hasta B3 y mayor que 1 milímetro en cualquier otra. El infarto puede ser con onda Q, sin onda Q o que, como decimos, porque en portugués que, Q es un palabrón. Entonces, infarto con Q, infarto sin Q, cuando sabemos que no había bloqueo y aparece un bloqueo del ramo izquierdo, este disturbio dromótropo eclipsa el análisis y no nos permite con facilidad ver el infarto con elevación del segmento ST. Y el verdadero infarto lateral, antiguamente conocido como dorsal, lateral, que dislocaba las fuerzas
para adelante con fuerzas anteriores proeminentes en las precordiales derechas. Eso es lateral, no es dorsal. ¿Ok? Entonces, el término acute coronary syndrome, digamos así, es una umbrella que encompasa, o sea, une el síndrome, el infarto agudo y la angina inestable. Vamos a ver algunas otras pequeñas nociones sobre la anatomía coronaria. Tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda tiene primero un pequeño tronco, aquí representado por el número 1, que luego se divide en la más importante arteria, que es la descendente anterior, y en la circunfleja. Esta, la DA, que llamamos descendente anterior, da todas las perforantes septales de la pared anterior del septo, y la diagonal, que irriga parte lateral del ventrículo izquierdo. Y aquí aquí la circunfleja, que también va a la cara lateral, y la coronaria derecha, que también en la parte final, dando la descendente posterior, da las perforantes inferiores septales. Y aquí una rama importante de la derecha, representada por el número 7, la llamada marginal aguda. ¿Ok? Otra cosa importante es que nosotros en esta presentación vamos a dividir la descendente anterior, que es esta, en 3 porciones. La proximal, delimitada aquí, la media, delimitada aquí, y la distal. Y la circunfleja también proximal, media y distal. Vamos a comenzar con la más grave de los infartos agudos con elevación del segmento ST. Me refiero a la obstrucción no total, sino parcial, porque la total es muy grave. Muchas veces no se llega, el paciente no consigue llegar porque muere rápidamente de un shock cardiogénito si tiene una obstrucción total del tronco. En ese caso, cuando hay una obstrucción importante, significativa, del tronco de la coronaria izquierda, left main coronary artery, el vector de lesión, que es la manecilla grande de los minutos, apunta para 10, que 10 corresponde en el plano frontal a menos 150 grados, que es el hombro derecho, ABR. ABR es la derivación olvidada, entre aspas, entre comillas. Los americanos le llaman the forgotten lead, o sea, la derivación olvidada o esquecida. Entonces, siempre que tengamos una obstrucción en el tronco, o grande parte de las veces, el vector de lesión o injuria apunta para el hombro derecho, o sea, apunta para ABR. Y si apunta para ABR, huye o se afasta de las izquierdas. Son principalmente de 2, de 1 en 0 grado y menos 30 BL. O sea, estas tendrán depresión del segmento ST, concomitante a elevación del segmento ST en ABR. Eso es lo que esperamos. Vean aquí claramente. Tengo la obstrucción proximal del left main coronary artery, tronco del coronario izquierda, que da la descendente anterior y la circunfleja. Muy bien. Ella apunta para ABR y por eso el segmento ST está supradesnivelado. Y concomitantemente hay un infradesnivel del segmento ST en D2 en más 60, mucho mayor o casi nada de que F y D3. D3 prácticamente perpendicular al vector de lesión y por lo tanto casi no se mueve. Pero sí las izquierdas de 1 en 0 grados y ABL en menos 30, por ver la cola del vector,
el vector go away, o sea, se va, huye o foge de las izquierdas, entonces esas son las que dan depresión del segmento ST en el plano frontal. ¿Y qué pasa con el vector de lesión en el plano horizontal? La única derivación que el vector de lesión cae en el hemicampo positivo es B1. Por lo tanto, B1 puede tener un pequeño supra o nada. Pero todas las otras, de B2 a B6, el vector huye. Entonces, en consecuencia, hay una depresión del segmento ST y laterobasal, anterobasal, ST segment depression from V2 to V5 o V6. ¿Ok? Veamos, aquí está el ejemplo típico, el segment elevation, ST segment elevation en IVR, siendo que es mayor AVR que en V1. Aquí es mínimo la elevación. Y across the precordial leads, ST segment depression from V2 to V6. ¿Ok? Eso es lo que uno encuentra en la obstrucción de tronco. Este es otro caso del amigo de mi colega querido Raimundo Barros, uno de los más brillantes electrocardiologistas, yo diría del mundo. Eso, lo único que pasa con él es que es una persona que no gusta, no quiere los holofotes. Holofotes significa no quiere brillo. Él sabe quién es. Bueno, aquí nos tenemos el segmento ST supra en ABR y también en B1, pero un poco más en ABR, y una enorme depresión en todas las precordiales y una gran depresión en D2 y ABF y D3, principalmente D2. Este también está deprimido. ¿Ok? Y aquí la misma cosa, pero se complicó. Al haber una obstrucción de tronco, puede haber una necrosis en el sistema intraventricular de conducción, y eso puede llevarnos al bloqueo de ramo derecho, complete right bundle branch block, asociado a esta obstrucción. Y aquí claramente tenemos la imagen QR, típico de, con el ST elevation, típico del bloqueo de ramo derecho, el QRS ancho. Entonces se ha complicado, más es exactamente lo mismo, pero más complicado. Quiero decir que además del bloqueo de ramo, se producen bloqueos divisionales o fasciculares. El bloqueo divisional antero-superior es el más común, y nosotros describimos por la primera vez y recientemente el bloqueo medio septal en esta situación. Vean aquí el caso del plano frontal. Como el vector de lesión apunta para menos 150 ABR, hay una enorme elevación del ST y concomitante enorme depresión del ST en D2, en más 60. Y también depresión en 0 grado y en menos 30. Y aquí también en ABF y casi nada en D3. Y vean ustedes el vector en el plano en las precordiales está dentro del hemicampo positivo de B1 y por eso está supra apenas en B1, pero cae en todos los hemicampos negativos de las precordiales restantes. Por lo tanto, hay una enorme depresión del ST de B2 a B6. Evidencia de laterobasal depression, más de 6 y en la pared inferior. Este es el caso que acaba de ser aprobado en los archivos de un paciente que tuvo una lesión de tronco. Reparen que el vector de lesión apunta para ABR y por lo tanto ABR tiene un supra y huye de D2 en más 60 y por lo tanto el D2 tiene un infra
y ahora pasamos a las precordiales. Reparen que el vector de lesión huye de B2 a B6 y está perpendicular prácticamente a B1, por lo tanto esta no se mueve. Pero hay una cosa extraña, hay un aumento importante de la R con una Q embrionaria inicial, lo que me dice que hay un bloqueo de la división media de la rama izquierda, o left septal fascicular block. Y entonces aquí está el resumen electrocardiográfico, que es todo lo que ya dijimos: elevación del ST en ABR y en B1, la elevación de ABR es mayor que en B1, lesión de inferior laterobasal, depresión en todas las precordiales o gran parte, depresión del ST en B6 mayor que la elevación en B1, eso es un pequeño chisme, y eventualmente complicado con bloqueo del ramo derecho, bloqueo divisional anterosuperior izquierdo y septal. Hay una cosa que quiero comentar que es importante. No es esto específico, ese patrón, porque se lo puede ver también en elevación en ABR, en lesión muy proximal de la DA, en lesión severa de triple vaso y difusa isquemia difusa circunferencial subendocárdica. Ahora pasamos a la obstrucción de la porción proximal de la DA, esta que está marcada aquí con las dos flechas. Esa es una obstrucción proximal, antes de la primera perforante septal, que es esta. O sea, desde que termina el tronco hasta que comienza la primera rama de ella. Ahora el vector de lesión que estaba aquí apuntando para BR se movió y está apuntando próximo de 1. Repare, va para arriba y a la izquierda un poquillo. El vector ¿ok? Él se corrió de aquí para aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Hay una elevación del segmento CT en L, pero también un poquito en ABR, y como huye de las inferiores, todas ellas están negativas, principalmente de 3 porque ella va para encima y a la izquierda, pero las 3 también negativas. ¿Y qué pasa con el vector en el plano horizontal? Se dirige para adelante y un poquito para la derecha. Eso hace que haya una gran elevación del segmento CT de B1 a B3 y pueda haber depresión en las izquierdas laterales B5 y B6. Aquí nosotros tenemos una electro de 12 derivaciones con eso. La tremenda depresión del ST en D2, D3 y ABF, la importante elevación del ST en L y en D1, y la elevación del ST importante de B1 a B3 y una pequeña depresión del ST en B5 y B6. Hay un infarto anterior extenso porque es proximal, entonces compromete el septo, la pared anterior y parte de la pared lateral. O sea, septo, anterior y lateral. O sea, se llama Extensive Anterior Myocardial Infarct, o A3. Aquí nos tenemos un caso igual, pero ya complicado con el bloqueo del ramo derecho, que lo vemos claramente por el patrón QR y un ensanchamiento del QRS, pero todo exactamente lo mismo, con elevación del segmento CT y en las inferiores depresión, y de B1 a B3 supra o B4, y aquí prácticamente nada. Ahora la porción media, vamos a estudiar la porción media de la DA, ok, desde aquí, la primera septal, hasta la primera diagonal. Ella apunta más o menos para BL, muy próximo de menos 30, por lo tanto apunta para la manecilla del reloj para la hora 2, la manecilla, 10 minutos, ok. Esa es
ahí está apuntando el vector de lesión, de injuria, apuntando para a la izquierda y arriba, perto de ABL en menos 30. Y vean que claro, tremenda elevación del ST en ABL en menos 30 y también importante elevación en D1, 0 grado. Y concomitante depresión en la opuesta D3 y también en ABF y casi nada en D2. Y también una depresión en R, porque todo lo que está a la derecha huye el vector. Y aquí la representación de las 12 derivaciones mostrando el ST supra en L y D1, el ST infra en D2, D3 ABF, el ST supra en de B1 a B4 o B5, prácticamente toda la pared anterior. ¿Por qué? Porque en este caso fue un poquillo para adelante y a la izquierda que puede acontecer, entonces prácticamente todas las precordiales tienen elevación del ST, con excepción con una mínima en B1. Ahora, la parte distal de la DA, el vector está la manecilla del reloj de los minutos apunta próximo entre D1 y D2. Apunta para esas dos derivaciones en el número 4. Sería 20 minutos. ¿Ok? Y aquí está lo que ocurre. Va a haber elevación del segmento ST en D1 y en D2, porque él está compartiendo. Aquí está en 0 grados, aquí está en 60, más o menos en 30 está apuntando, por lo tanto hay supra en D2 y D3 e infra en ABR. ¿Ok? Y aquí prácticamente perpendicular no se mueve el ST. Y el vector en el plano, el vector de lesión en el plano horizontal apunta a la izquierda también. Y entonces hay supradesnivel de B2 a B6, principalmente en las intermediarias B3 y B4. B1 se queda prácticamente quietita porque está perpendicular, no cae en el hemicampo positivo ni negativo de B1. Aquí nosotros tenemos un cuadro completo. Vean ustedes el supradesnivelamiento en D1 y D2, porque se dirige a abajo y a la izquierda, entre 0 y más 60, y vean la elevación del ST en todas las precordiales, con excepción de B1. Entonces, en el plano frontal, aquí vemos cómo corre las manecillas del minutero del reloj en la oclusión del tronco, en la oclusión proximal, media y distal de la DA. Ahora vamos a pasar a la coronaria derecha. Si yo tengo una obstrucción muy proximal de la derecha, ¿qué va a acontecer con el vector, con la manecilla del reloj? Va a apuntar a 7, al número 7. Sería 35 minutos, ahí, próximo de 35 minutos. O sea, abajo y a la derecha. Abajo y a la derecha está entre ABF, que está en 90, y 120. Y huye de L y un poquito de D1. Y aquí de 3 y de 2 muy positivas. Vean un detalle, queridos amigos. Si yo tengo una obstrucción muy proximal de la derecha, como en este caso la obstrucción es muy proximal, hay un infarto transmural de toda la pared inferior y un poquito de la pared lateral. Eso hace de que al ser transmural, un gran infarto inferior, aquí nosotros tengamos en D2, D3 ABF en la pared inferior una imagen QS sin R. Es un infarto transmural grande. Pero vean ustedes a la izquierda, cuando no es extenso, es decir, un poco más baja la obstrucción, la salida es de infarto rotando horario, pero la parte final entra hacia abajo, dando la R final en las inferiores.
Eso indica que el infarto diafragmático, que es el más difícil a veces en la parte crónica de detectar. Claro, cuando es extenso no hay nada que hacerle. QS es claro. Entonces vean cómo diferencian y vean la utilidad del vector, mostrando que el bucle gira totalmente horario, saliendo para arriba y a la izquierda, a la derecha y después a la izquierda, y luego el otro todo para arriba en 8, arriba, y eso muestra la onda T negativa, la onda T, vean la onda T yéndose para arriba, entonces totalmente negativa, mostrando una isquemia. Y aquí vean ustedes el vector de lesión en el plano horizontal se dirige para atrás y a la derecha. Eso hace que haya infradesnivelamiento del segmento ST principal, o sea, imagen en espejo, en B2, B3 y puede ser B4. Pero hay una cosa importante. Cuando hay una sospecha de obstrucción de la coronaria derecha o de la circunfleja, tenemos que hacer la derivación accesoria B4. Si nosotros tenemos una elevación del segmento ST en B4, eso indica de que el problema es de coronaria derecha. Por lo tanto, es necesario en los infartos diafragmáticos hacer esta accesoria para definir a veces. Y aquí la obstrucción proximal de la derecha, reparen ustedes el ST en D3 mayor que en D2 porque él apunta para D3, para 120, muy próximo de 120. Y también ABF, muy próximo de ABF. Y también huye de quién? Huye de ABL. Por lo tanto, ABL tiene que tener una ST bien negativo. Y aquí nosotros tenemos la imagen en espejo, B2, B3 y B4, la pared anterior en los infartos diafragmáticos. ¿Ok? Y tendría que tener un B4R. Vean en este caso el mismo infarto de tronco, hay una bradicardia importante. Vean qué importante el ST supra en la pared inferior. ¿Ok? Porque él está apuntando para más 120 grados, o sea, para D3, y también es positiva en F y es positiva en D2. Pero hay negatividad en D1, porque huye de las izquierdas, y la imagen en espejo se ve apenas en V2. Pero aquí se tomó el recaudo de hacer la accesoria B4 y tiene ST supra. Eso indica que el problema es de coronaria derecha. Y aquí la misma cosa, pero se complicó un infarto de tronco de coronaria derecha que complicó con un bloqueo atrioventricular 2 para 1. Vean, aquí la P se conduce, aquí la próxima P no se conduce. Se conduce, no se conduce, se conduce, no se conduce, se conduce, no se conduce. Entonces esto es un bloqueo 2 para 1. No da para decir si esto es infranodal o supranodal. No da. Pero lo que podría indicar que supra es que el QRS permanece estrecho. Cuando es broad, eso puede indicar que el problema es infranodal. Y aquí un bloqueo AB total de tercer grado, disociado el corazón, con eso un infarto de pared inferior. Vean qué impresionante el ST segment elevation en la pared inferior y vean la imagen especular enorme en todas las precordiales. Es una tremenda imagen especular. Y aquí el infarto cuando compromete la derecha en la porción central o media. Aquí está el cateterismo mostrando en la angiografía que la obstrucción justamente está en la parte media de la derecha. ¿Ok? Aquí lo mismo, apunta igual que el otro, huyendo desde D1 y ABL, es prácticamente la misma cosa que acontece con la coronaria derecha. Pero, a diferencia, en la precordial, si hacemos B4R, no habrá elevación del segmento ST como hay en la otra. El otro aspecto es idéntico.
y el vector de lesión en el plano horizontal huye de V2 a V6, huye, y por lo tanto es infradesnivelamiento hasta V4, V5. Pero V4R y V1 prácticamente no se mueven porque está perpendicular el vector de lesión. Aquí tenemos la obstrucción, la parte acometida, agredida es la pared lateral, que está, son los segmentos 6, 5, 12, 11 y 16, cuando hay un infarto de la circunfleja. Y aquí la oclusión de la circunfleja más distal. Lo interesante es que en la parte distal, la obstrucción, tiene mucho supra, y este elemento dice que de gran valor es una muesca en el inicio, en el punto J, digamos así, en el inicio del supradesnivelamiento. Y ahí está apuntando aquí en esta área, cuando es más distal. Y en este caso, el vector se va para atrás y a la izquierda, y entonces el infarto lo detectamos en las accesorias posteriores V7, V8 y V9, mostrando aquí en rojo arriba a la derecha Q de infarto, ST de lesión y T negativa de isquemia. Y la imagen especular se encuentra en la pared anterior, en la imagen recíproca, en los infartos de esa pared. Pero lo que vale la atención es que no hay elevación del segmento CT y sí depresión del segmento CT en la accesoria derecha B3. El resto es igual. Y aquí pongo la dorsal, ya lo habíamos comentado, en la punta de la escápula B7, en la punta de la espina B9 y equidistante B8. Aquí una cosa muy interesante. Este es un paciente que cuando uno lo ve dice tiene supradesnivel en B1, B3R, B4, B3R, B2, parece un infarto de pared anteroseptal. Mas como tiene B3R, B4R, supra, eso indica que el problema está apenas en el ventrículo derecho. O sea, el infarto de ventrículo derecho sin comprometer la pared inferior es muy raro, pero mimetiza a veces el infarto anteroseptal. Vean ustedes en negrito ahí el infarto del ventrículo derecho mostrando el supradesnivel del segmento de ST en las derechas precordiales y en B1, ¿ok? Y un infra en B5 y B6, ¿ok? Eso es típico del infarto de ventrículo derecho, que muchas veces se confunde con infarto anteroseptal. El compromiso es apenas del fino ventrículo derecho, y ahí se mapea muy bien con las accesorias V4R y V3R. Y aquí comparando la rara infarto de ventrículo derecho puro con el más común, más del 90%, 99%, cuando hay un infarto inferior comprometiendo el VD, ventrículo derecho. Y finalmente, digamos, este método es extremadamente importante, altamente específico, tiene una enorme acuracia, pero lo que tiene es baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay otras causas que pueden dar esto. O sea, no es exclusivo de esto. ¿Y cuáles son las cosas que no me permiten emplear este método? Que me atrapalha, que no me permite. O sea, la presencia de previo infarto. Si yo tengo un infarto en otra pared, ya no puedo hacer ese análisis. Si tengo alteraciones del ST previas, también no me permite un análisis correcto. Si tengo un bloqueo de ramo izquierdo, tampoco puedo. Si tengo una preexcitación, es otra limitación del método. Si tengo lesiones de múltiples vasos, también, y anomalías de las coronarias, etc. Pero el reciente trabajo publicado en el Journal of Electrocardiology dice que este método es extremadamente útil y importante para no estudiar a lo burro, o sea, estudiar entendiendo el porqué de las cosas.
Muchísimas gracias por su atención.